Bien, continuamos con la segunda parte que vamos a hablar de oculomotilidad, que está mucho más ligado con el sistema vestibular de lo que uno podría pensar inicialmente. Nuevamente, Hayo Breinbauer. Bien, ¿dónde está Wally? Aquí están ocupando no solamente el sistema visual para rescatar esta imagen, sino que están rastreando esta imagen. Están moviendo sus ojos por esta imagen para poder encontrar a Wally. Yo todavía no lo encuentro, así que no se frustren. Nosotros recorremos esta imagen como recorremos esta también para construir un mapa, no solamente para buscar algo en especial, sino para juntar todas las partecitas de lo que vamos observando para construir un gran mapa de un cuadro visual, lo que también va a permitirnos construir un mapa tridimensional del mundo que nos rodea desde una perspectiva visual. Esto es importante por un tema que se conecta con el tema cerebral, se conecta con el tema del mundo interno, que vamos a ver tiene relación también con el sistema vestibular. Este es John O'Keefe junto con Maverick Moser y Edward Moser, que ganaron en 2014 el premio Nobel por darnos luces de que el ser humano, para construir un mapa de su entorno, tiene células destinadas a generar realmente mapas internos, o sea, hay un mundo virtual dentro de nuestro cerebro en un mapa por el cual podemos planificar y navegar. Y parte de la construcción de este mapa se obtiene a través de claves visuales de nuestro entorno. Este clave mundo externo nosotros lo rastreamos como la reimagen inicial, por ejemplo, por sacadas, que son quizás uno de los movimientos oculares más estudiados y conocidos, que son movimientos rápidos del ojo que pretenden llevar la mirada de un punto al otro, como lo que vemos en estos dibujos clásicos, que son cada punto mayor es el ojo deteniéndose a capturar parte de la imagen y las líneas desplazamiento de hacia dónde está apuntando la mirada. Los ojos recorren el campo visual. Los ojos entonces para recorrer el campo visual tienen que moverse rápido para ir a los puntos donde quieren y tienen que quedarse estables en ese punto. Y estas son características que son fundamentales para entender tanto el sistema oculomotor como el vestibular también. Y esto tiene que ver con el tiempo que necesita el ojo para capturar la parte de la imagen que está tratando de capturar, para capturar la imagen. Y requiere al menos 20 milisegundos, ¿sí? Esto es un estudio donde en el fondo pacientes se les dieron menos de 20 milisegundos para capturar una imagen. Si con menos de 20 milisegundos, casi el 100% de los sujetos declara haber visto una imagen borrosa, no nítida. Si hacemos que la imagen esté presente por más de 40 milisegundos, la imagen en cero, nadie ve una imagen borrosa, todos ven la imagen nítida. Entre 20 y 40 segundos puede haber algún grado de variación. O sea, necesitamos que el ojo para toda seguridad esté estable más de 40 milisegundos en un punto para poder captar bien esa imagen. Eso es lo que se demora la retina y el sistema visual en tomar la foto. Esto tiene relación, la estabilidad tiene relación con cómo hemos aprendido que nuestra retina está organizada con un centro, con una fobia de una altísima resolución con muchos conos, una vista de águila, y una vista más periférica como de conejo, que es con mucha menos precisión, más entrenada para captar cosas más groseras. Pero es importante entender de que el centro de nuestra imagen tiene una alta resolución que es tan extrema que con cada 0,5 grados de desviación desde un punto, por ejemplo, si ustedes están mirando, se extienden el dedo, su mano, de forma como está en la imagen, y ven un canto, el canto izquierdo de su dedo pulgar, el canto derecho lo están viendo ya con la mitad de la resolución. O sea, somos una especie que ha elegido ver el mundo de forma muy precisa en un espectro muy chiquitito. Por lo tanto, en vez de captar la imagen completa como la ve el conejo, nos tenemos que ver un punto central que queremos ver con alta definición. Entonces, como tenemos que ver puntos muy estrechos del campo visual con alta definición, tenemos que desviar la mirada y rastrear nuestro entorno llevando el ojo rápidamente a puntos de nuestro interés y manteniendo el ojo ahí en ese punto. Para ello ocupamos estos estupendos músculos extraoculares que están organizados alrededor del globo ocular de una forma bastante interesante.
Tenemos cuatro músculos fáciles de entender que son los rectos. Hay un recto superior que desplaza el ojo hacia arriba, un recto izquierdo, un recto lateral que lleva el ojo hacia afuera, un recto medial, el ojo hacia adentro, como ven acá, un recto inferior que lleva los ojos hacia abajo. Y tenemos dos músculos un poco más raros de entender, que no voy a detener en este detalle ahora en esta clase, que son los oblicuos superior e inferior, que tienen que ver con poder rotar el ojo. No solo la retina tiene una orientación, entonces podemos querer rotar el ojo en el sentido de las manecillas del reloj o en el otro. La combinación de la activación de todos de los 6 músculos extraoculares permiten mover los ojos en todas direcciones y rotarlos dentro de su eje hasta cierto punto. Y ahora empecemos a ver cómo está organizado los músculos extraoculares en términos de su información neural. Cada músculo extraocular tiene una neurona y un núcleo en el tronco que controla su movimiento. El más llamativo es el núcleo oculomotor, conocido como el tercer par craneano, que va a inervar al recto inferior, al recto superior, al recto medial y al oblicuo inferior. O sea, casi todos los músculos extraoculares. Muy cerquita, muy poquito más abajo, más hacia caudal, todavía en el tronco alto, está el núcleo troclear, o también conocido como el núcleo que va a dar el cuarto par craneano, que va a ir a inervar el oblicuo superior. Es un núcleo y un nervio distinto, pero que de hecho está decruzado para los dos lados, pero que, no, perdón, eso que acabo de decir es mentira, no se queden con eso, pero que em, está muy cerca del núcleo oculomotor, entonces al estar muy cerca igual funciona más o menos como un sistema unificado. Mientras que mucho más abajo, a nivel del puente dentro del tronco cerebral, tenemos un núcleo independiente, que es el núcleo abducens, que va a dar el largo recorrido del sexto par craneano, que va a inervar de forma independiente el recto lateral. Entonces tenemos el tercer par oculomotor, el cuarto par troclear y el sexto par abducens, que van a ir a mover que tanto el tercer par como el cuarto plano están en el mesencéfalo, y a nivel de la región del puente está el sexto par, el abducens. Aquí otra foto ya desde un corte sagital, que vemos el oculomotor y el troclear, y vemos más abajo, mucho más abajo a nivel del puente, el abducens, el sexto par. Abducens, troclear, oculomotor. Y tenemos esta figura muy interesante, que es el fascículo longitudinal medial, que entre otras cosas lo que hace es unir y hacer conversar al abducens con el oculomotor. O sea, como que igual los une. Y es interesante porque es un trayecto bien largo dentro del tronco cerebral. Y el fascículo longitudinal medial tiene un rol no solamente de unir a estas estructuras que están tan separadas, sino de que el fascículo longitudinal medial está cruzado. Fíjense que en este mono no aparece el núcleo troclear porque en términos prácticos se asume que es parte del núcleo oculomotor. El hecho de que esté cruzado tiene que ver con cuando se activa el núcleo abducens, que por ejemplo el núcleo, como vamos a ver, que distintas estructuras que activan a su vez, que programan el movimiento de los movimientos de los ojos, activan primero el núcleo abducens. Y el núcleo abducens da una sinapsis directa al recto lateral, vamos a ver el ojo, pero da una sinapsis cruzada al oculomotor contralateral para mover el otro ojo. Esto es extremadamente interesante porque ayuda, es una de las principales formas en que los ojos se comunica la función de un ojo con el otro ojo, de tal forma que los ojos se muevan conjugados. O sea que si hay una sacada que desvía la mirada hacia la derecha, los dos ojos se mueven coordinados para llevar la dirección conjunta de ambos ojos hacia un nuevo foco. Aquí vemos un paciente, que es muy interesante lo que le ocurre, que tiene una falla del fascículo longitudinal medial relacionado con la mirada hacia la izquierda. Si le pedimos al paciente que mire a la derecha, todo bien, los dos ojos están coordinados mirando a la derecha. Veamos lo que pasa cuando le pedimos al paciente que mire a la izquierda. Chan, chan. El ojo izquierdo se mueve efectivamente a la izquierda, pero como falla el fascículo longitudinal medial, no llega la información al núcleo oculomotor y no le dice al
recto medial, no hay oculomotor, el oculomotor no tiene noticia de que tiene que mover este ojo a la izquierda, el recto medial nunca se activa, pero el abducens sí se activa. El fascículo longitudinal medial está alterado. Veámoslo de nuevo, yo sé que esto es súper perturbante de ver, pero es muy interesante de ver. Y se lo van a preguntar hasta el infinito en varias clases, porque el daño del fascículo longitudinal medial al ser una vía de tronco muy larga es especialmente susceptible a fallas de la mielinización de, de estructuras, lo que uno lo vemos como clásico, una esclerosis múltiple, que haya una placa desmielinizante que le pegue al fascículo longitudinal medial. No es difícil que le pegue porque el trayecto es muy largo, lo que lo hace vulnerable. Entonces, todos los movimientos oculares son finalmente controlados por el tercer, cuarto o sexto par. Pero hay distintos tipos de movimiento ocular que se originan en otras zonas del cerebro que mandan un programa motor al tercer, cuarto y sexto par. Y este programa motor genera básicamente 6 grandes tipos de movimientos oculares que se originan en distintas estructuras del cerebro. Como ya los más conocidos, quizás uno de los más importantes, no sé si el más importante, pero del que uno siempre parte hablando porque es el más fácil de quizás de entender, son cómo se programan las sacadas. Ya hemos hablado un poco de ellas, pero vamos a hablar un poco más. De nuevo, esta capacidad de rastrear un cuadro. El control cortical de los movimientos sacádicos se empieza a programar, por supuesto, en la corteza, con una combinación bien compleja desde la corteza visual, la corteza parieto-occipital temporal, que tiene que ver con imaginar una proyección del espacio a donde tienen que moverse los ojos para lograr encontrar puntos faltantes de mi campo visual que quiero completar, y por supuesto con zonas de lo que se llama la corteza frontal de los campos visuales. Estas tres áreas tienen que coordinarse. Hay un área contralateral, otra contralateral e ipsilateral con estas estructuras, y hay otras áreas también incluidas como el área 8 de Brodmann y parte de la corteza parietal posterior. Eso es a nivel de corteza. Lo que se sabe, o lo que quizás deben tener un poco más de noción, es lo que pasa desde este plan más abstracto a nivel de corteza y cómo se va organizando a nivel de tronco, que es lo siguiente. Como les decía, antes de los núcleos oculomotores están estos núcleos para la programación motora, que están para el término de las sacadas más o menos en estas regiones, cerca de la sustancia reticular mesencefálica y cerca o es parte de la formación reticular pontina paramediana, que están cerca del núcleo oculomotor y del núcleo abducens. Vamos a hablar un poco más en detalle de esto, pero antes hay que entender una característica del globo ocular. El globo ocular tiene elasticidad y viscosidad. Eso significa que la pura existencia de los músculos extraoculares llevan al ojo, que si no hay actividad neural, al ojo en reposo a una posición neutra mirando al frente. Un muerto, por ejemplo, va a dejar su mirada mirando al horizonte, perdida derecho hacia el frente, sin ningún tipo de movimiento. Si yo quiero mover el ojo fuera de este centro, tengo que vencer la viscosidad del globo ocular y tengo que mantener el ojo desviado a la derecha para que la elasticidad propia de los músculos oculares no me lo devuelva a esta línea media. Entonces yo voy a necesitar dos tipos de actividad neural. Una actividad neural que se llama un tono burst o un pulso, que me desvíe rápidamente el ojo, aquí está el pulso, el tono burst, que me desvíe rápidamente el ojo a una nueva posición, pero después necesito una neurona tónica que me mantenga el ojo desviado al otro lado.
Entonces hay un núcleo de programación burst, un núcleo de programación tónica. Las dos neuronas alimentan a la motoneurona, como por ejemplo el sexto par o el cuarto par o el sexto par, que finalmente va a mover el ojo y lo va a mantener desviado hacia el lado. Entonces en el dibujo anterior, los núcleos de programación y en verde el núcleo efector final. Aquí hay un mono súper complejo que muestra dónde están las distintas neuronas que generan pulso, que generan tono y la motoneurona final. Pero es importante entender que finalmente ocurren y están separados para los movimientos de los ejes verticales y horizontales. Y es importante eso, que están además de separados en tono y pulso, perdón, en pulso y tono, lo dije bien, están separados para los movimientos verticales de los ojos y para los movimientos horizontales de los ojos. Así, para los movimientos horizontales de los ojos, las neuronas de pulso, el primer movimiento rápido, están localizados en la formación pontina, en la formación reticular pontina paramediana, y las neuronas de tono, esto es muy interesante, están mucho más abajo, en el núcleo vestibular medial y en un núcleo que se llama prepósito hipogloso, que están mucho más abajo, distantes. Las neuronas que mueven el ojo primero y que las que lo mantienen en su lugar para los movimientos horizontales. En el caso de los movimientos verticales también son dos zonas distintas. Las neuronas de pulso están en el núcleo rostral intersticial asociados al fascículo longitudinal medial, y las neuronas de tono están un poquitito más hacia posterior en el núcleo intersticial de cascabel, que está más cerca aquí de esta zona de acá arriba. Y esto mueve los ojos para arriba y abajo. Es interesante esta historia de la separación anatómica entre las neuronas de pulso y de tono, porque en clínica es esperable de que esta área es susceptible de, por ejemplo, de pequeños accidentes vasculares que le pegan justo a la zona del núcleo vestibular o el núcleo prepósito hipogloso. Entonces un paciente va a poder generar pulso en el movimiento horizontal, pero no va a poder mantener la mirada desviada. Lo que se ve clínicamente como esto, que el paciente, si mira hacia la derecha, logra desviar la mirada, pero los ojos por su elasticidad quieren volver al centro. Y lo que ocurre es que el sistema visual dice: hey, pero yo no quiero mirar al centro, yo quiero seguir mirando a la izquierda o a la derecha. Y el sistema insiste con una nueva sacada hacia lateral, hacia afuera, y la elasticidad trata de devolver el ojo hacia adentro, y esto se repite en el tiempo una y otra vez. Miramos afuera, no volvamos al centro, lento, volvamos afuera, miramos para afuera, la elasticidad traigamos el ojo para adentro, miramos para afuera. Y este movimiento repetitivo es lo que se llama un nistagmo evocado por la mirada. Nistagmo simplemente se refiere a un movimiento no voluntario, repetitivo, conjugado de los ojos, que está muy asociado a clínica. Y aquí, como esto le pegó, esto es un accidente vascular del núcleo vestibular medial, que genera entonces este nistagmo evocado por la mirada, o nistagmo que cambia de dirección dependiendo hacia dónde se mira. Espero que se haya entendido. No puedo no comentar una neurona muy interesante, que es la neurona de la omnipausa. Como es súper importante mantener a los ojos en su lugar para poder captar la foto, siempre que no estemos generando un cambio de posición, siempre que no estemos generando un pulso, hay otra neurona que tiene frenado a movimientos, a cambios de posición del ojo, que es la omnipausa, como el freno a mano en el auto. Este es un pobre paciente que tiene una lesión en su neurona de la omnipausa, donde pidiéndole al paciente que mire un punto fijo, de repente los ojos generan movimientos involuntarios muy rápidos, como miles de sacadas simultáneamente en todas direcciones, porque su neurona de la omnipausa, el freno, no está activo. Este cuadro tiene un nombre muy curioso, que se llama oxoclonus myoclonus. Es una falla de la neurona de la omnipausa. Y con eso acabamos de revisar cómo articulamos nuestras
está, sino dónde va a estar en su trayectoria en el espacio, fuera de mí, dónde va a estar en los instantes siguientes para yo ocupar mi cerebelo y mi cerebro predictivo, como vimos en la primera parte de la clase, para calcular hacia dónde tengo que ir moviendo mis ojos. Es por eso que cuando el cerebelo falla, yo tengo una falla en el seguimiento lento, como vemos en este paciente, que está tratando de hacer el mismo ejercicio, seguir un objeto pendular como mi dedo moviéndose lentamente de un lado hacia el otro. El paciente es incapaz de seguirlo, es incapaz de generar un movimiento preciso, fluido y coordinado. ¿Cómo supera el problema? Con una serie de sácadas. El paciente no está haciendo seguimiento lento, está haciendo sácadas que en distintos momentos del movimiento desvía la mirada para captar al objeto en sus nuevas posiciones, aunque siempre se puede quedar atrás y perdido. Esta es una ausencia de seguimiento lento reemplazado por movimientos sacádicos en patología de cerebro. Hay un tipo de movimientos que son los movimientos de vergencia, que estos son los movimientos que rompen la convergencia de la convergencia de la mirada, sino que tienen que diverger que los ojos se van distintos en el fondo. ¿Por qué lo ocurre cuando nos acercamos un objeto muy cerca dentro de nuestro campo visual? Aquí lo que ocurre es que los ojos tienen que cerrarse para poder ver un objeto que se está acercando demasiado. En Chile no ponerse es súper complejo ya que hay múltiples áreas de la corteza visual que tienen que ir calculando cómo tengo que mover cada ojo para mantener un objeto en proximidad en mi campo visual. Y ahí ocurre un reflejo que se llama una tríada de visión de cerca, que no solamente tengo que converger a módulos oculares, tengo que hacer convergencia de mirada, sino que además tengo que acomodar mi cristalino para enfocarlo muy de cerca. Y además tengo que cambiar mi diámetro pupilar para cambiar la cantidad de luz que entra dentro de mi ojo. Y todo esto tiene que ocurrir súper rápido y coordinado, de tal forma que todo esto se articula con un triple reflejo que parte con una aferencia retiniana, va por la vía retinogeniculada, en la corteza visual con proyección hacia el área supraoculomotora ocurre una serie de cálculos para proyectar podermente esto. Hacemos una proyección hacia el núcleo oculomotor accesorio y el núcleo parasimpático relacionado con el parasimpático, y finalmente una eferencia vía el tercer par, que no solamente van a ser los oculomotores, sino también al ganglio y al músculo ciliar para la parte de los reflejos de acomodación pupilar. Y eso es el concepto de lo que necesitan saber de los movimientos de emergencia. Y ahora nos vamos a un par de movimientos que nos van a sacar un poco del sistema oculomotor propiamente tal, que son algunos movimientos oculares derivados por un reflejo que se llama optoquinético, que es un movimiento que en cierto sentido tiene alguna relación con el seguimiento lento, pero aquí lo que ocurre es que los ojos se están adaptando rápido a un movimiento rápido del entorno. Lo pueden ver mirando para afuera con el amigo cuando van tratando de ver las cosas pasar, o también lo pueden obtener tratando de ver las franjas que están mirando en la pantalla. Traten de contar las franjas y ahora púdense, pero vean, esto es como si estuviéramos haciendo acá, si alguien lo estuviera viendo, estarían viendo en este momento que sus ojos se mueven siguiendo los movimientos optoquinéticos. Esto en experimentación se puede hacer también en una cosa como de tambor, de barras girando alrededor de con un tambor optoquinético, como se hacía por lo más antiguo hoy en día. Pueden bajar aplicaciones en su teléfono que les permite generar lo que se conoce como un estímulo optoquinético. El asunto es que vivimos en un mundo en movimiento y el reflejo optoquinético funciona para poder captar cosas del mundo en movimiento y siempre puede seguir. En el fondo, el reflejo optoquinético es un poquito de seguimiento lento que sigue parte de nuestro mundo en movimiento y después rebota hacia el centro de nuestra imagen, hacia el centro de nuestro campo visual para poder captar y fijarse en un nuevo elemento de nuestro campo visual, para estar siempre
atento a un mundo en movimiento y persiguiendo un objeto y fijándolo en nuestro campo visual para poder fotografiarlo con la latencia que se necesita. Y esto nos abre la pregunta de, en este mundo en movimiento, ¿cómo el cuerpo se las arregla para responder a la pregunta de cómo sabemos dónde está el mundo y dónde estamos nosotros en medio? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el mundo? Y como vemos, el reflejo autocrítico del resto del sistema visual está involucrado en esta tarea y para poder terminar de entender el resto de los movimientos oculares tenemos que desviarnos un poco y meternos en el mundo del equilibrio. Que al final el equilibrio es justamente la función de responder a la pregunta ¿dónde estoy? ¿Y dónde está el mundo? ¿Y dónde estoy yo con respecto al mundo? ¿Cómo se genera el equilibrio? Clásicamente, en los textos clásicos se habla de que el equilibrio se basa en tres tipos de aferencias principalmente. Las del sistema visual, por claves como las que acabamos de revisar. Claves propioceptivas, de sensación de presión, sobre todo en el eje axial, en la columna y cuello, que nos dan claves de la fuerza de gravedad y cómo está ejercida sobre nuestro cuerpo, y en gran medida con respecto a las aferencias que vienen desde el sistema vestibular, la parte del oído interno humano que no está encargada de la audición. La información de estos sistemas se integra a nivel del sistema nervioso central. Y en realidad el sistema es un poco más complejo de lo que acabo de enumerar, ya que mi evidencia más reciente, y no tan reciente tampoco, muestra que el sistema auditivo, la cóclea del oído interno, efectivamente sí influye en el asunto viendo claves semejantes en algún grado a la ecolocalización de algunos mamíferos. Esta información a nivel del sistema nervioso central se puede dividir de alguna forma en los aportes que dan estructuras del tronco y del cerebelo, en relación a que el tronco está muy relacionado con poder responder rápido a la información que viene desde el medio externo, mientras que el cerebelo da, como vimos en la primera parte de los videos, precisión y ajustes a estas respuestas tan rápidas. Y otras cosas de las que hemos ya visto, que tienen que ver con la copia eferente, es el modelo predictivo de ir prediciendo lo que va a ocurrir en el mundo e integrar todo esto en una copia virtual de nosotros y nuestro entorno en mapas de navegación, generan esta representación interna del mundo en movimiento y de yo en él. Y el conjunto de todo este esquema es de que, como ven, incorpora a múltiples modalidades sensoriales, es lo que genera este complejo fenómeno del equilibrio en el ser humano. Volviendo a algo más simple o a una de las partes esenciales de este fenómeno, este es un experimento clásico donde si uno está evaluando el núcleo vestibular, que es un núcleo que recibe la información primariamente del oído interno, en la zona que registra si es que estamos girando o no. El oído interno, como vamos a ver, es capaz de detectar giro. Si es que nosotros giramos el cuerpo, giramos a la cabeza, el núcleo vestibular va a decir estamos girando. Si lo hacemos con los ojos cerrados, el oído interno es capaz de decir que estamos girando sin tener claves visuales. Si tenemos los ojos abiertos, la información que entra por el sistema vestibular y el sistema visual coincide y nos da la misma información de que estamos girando. Pero lo que es llamativo de cómo está articulado cada una de las partes de este sistema es que es redundante y congruente. En el sentido que si yo solamente le doy información al sistema visual de que estoy girando, que esto tiene que ver con el reflejo optoquinético, con los estímulos que genera el reflejo optoquinético, el núcleo vestibular, un núcleo que recibe aferencias principalmente del oído interno, va a pensar, va a registrar información como de que estamos girando. Y la persona va a pensar de que hay movimiento cuando en realidad el estímulo entra solamente por los ojos y no es movimiento, por llamarlo de alguna forma, real. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando experimentamos situaciones de realidad virtual como esta persona que está creyéndose todo lo que está entrando por sus ojos y está viviendo que está arriba de esta montaña rusa? No se alcanza a ver el video, pero en un video más extendido se ve como aquí la persona que lo está acompañando está muerta a la risa de cómo se lo está viviendo la pobre sujeto. El reflejo autocrítico, entonces, es un sistema que integra, que recibe información de movimiento del entorno y
Para empezar, haz un seguimiento lento de los objetos en movimiento en él, refija la mirada en un nuevo objeto que entra dentro del centro de nuestro campo visual, pero activa una infinidad de elementos dentro del sistema nervioso central, pasando por la corteza visual, por supuesto, y cerebelo para lograr el ajuste fino de poder seguir los objetos en movimiento, y pasa por los núcleos vestibulares, dando los núcleos vestibulares, dando información de que hay giro. Em, y finalmente, esto es lo que vemos, que aquí el paciente no tiene una sensación de giro cuando el movimiento es vertical, porque en un eje de aceleración lineal, como estando mirando en un vehículo hacia afuera, porque otros elementos de su sistema visual, la referencia de que el auto no está girando, le niegan la opción de percibir de que el mundo esté rotando realmente, pero sus núcleos vestibulares sí lo están pensando. Lo que nos lleva al último de los grandes tipos de movimientos oculares, que es el reflejo vestíbulo ocular. Aquí están viendo, pareciera que los ojos estuvieran quietos mirando la cámara, pero en realidad están cualquier cosa menos quietos. Los ojos se están moviendo a gran velocidad y con gran precisión, porque lo que está ocurriendo es que ante cualquier giro de la cabeza en cualquier dirección, los ojos se están moviendo en la dirección completamente opuesta, en un reflejo opuesto para compensar el movimiento de la cabeza, para cancelar el movimiento de la cabeza y mantener la mirada fija hacia donde se está mirando. O sea, giro la cabeza hacia la derecha y los ojos giran hacia la izquierda, casi sin ninguna demora, para lograr mantener la mirada hacia el frente, hacia el examinador. Esto es lo que se conoce como el reflejo vestíbulo ocular, y es el reflejo más rápido del cuerpo y es un elemento central de toda la maquinaria del equilibrio. Entendiendo cómo funciona, uno puede entender un poco cómo funcionan todos los otros reflejos que articulan a distintos elementos del sistema de equilibrio que les comenté antes. Existen otras equivalencias al reflejo vestíbulo ocular, y principalmente uno importante es el reflejo vestíbulo espinal, que en el ser humano es menos importante, pero que nos ayuda a comprender desde el mundo animal cómo funciona el reflejo vestíbulo ocular. Aquí estamos viendo el reflejo vestíbulo espinal en un búho. Este video me encanta. Miren la cabeza completa del búho. Aquí no es el ojo lo que se mantiene quieto con respecto a lo que es el examinador, sino que es la cabeza entera. Porque en el búho, más importante que mantener la vista estable, tiene la intención de mantener la cabeza estable, que lo va a llevar a ser más eficaz en la cacería de un ratoncito que se está moviendo. Si se fijan aquí, lo que está ocurriendo es que el examinador, el investigador, mueve al búho en todas direcciones, pero con cada giro, el búho mueve el cuello. Si que el cuerpo completo está girando a la derecha, el cuello se va a mover a la izquierda en tiempo real para mantener la cabeza estable en el espacio, cancelando el movimiento del examinador. Fíjense que esto ocurre incluso cuando se le tapan los ojos al búho. No es un estímulo visual el que le está diciendo al búho dónde mantener la cabeza en el espacio. Es un estímulo vestibular. Son los oídos internos los que están captando el giro de la cabeza y que están mandando una señal a los músculos del cuello para cancelar el movimiento. De vuelta a nuevo, lo que no me interesa tanto mantener el cuello fijo con respecto al mundo, me interesa mucho mantener la vista fija frente al mundo. Vamos a ver que este reflejo actúa a altísima velocidad, como en este video, donde se le mueve la cabeza al sujeto a altísima velocidad y el movimiento de los ojos es tan rápido que parece que los ojos en realidad están fijos en el espacio mirando a la cámara. Y aquí de nuevo lo que ocurre es que es el oído interno el que está captando el movimiento y manda una señal a los músculos extraoculares para, por cada grado que la cabeza gira hacia el lado, mover los ojos en dirección contraria. Todo esto persigue el propósito de lo que conversamos para el sistema sacádico, de que es necesario que la vista se mantenga estable para poder capturar una imagen. Si giráramos la cabeza de un lado hacia el otro,
suficiente tiempo en la fobia para poder ser capturada con precisión. Es necesario que frente a un movimiento inesperado de la cabeza logremos cancelar ese movimiento moviendo los ojos en dirección opuesta, de tal forma que los ojos continúen mirando en dirección al objeto que estamos mirando, por lo menos estos 20 a 40 milisegundos que se demora en la retina en captar la foto. Para esto necesitaríamos un movimiento compensatorio que fuera menor a 20 milisegundos de demora. Y efectivamente el reflejo vestibulocular demora una cifra espectacularmente baja de 7 milisegundos en responder a un movimiento de la cabeza y mover los ojos. 7 milisegundos, es prácticamente instantáneo en lo que se refiere a la biología humana. Si fallara el reflejo vestibulocular al caminar, uno percibiría el mundo como en este video. Sería incapaz de cancelar los movimientos. Esto es como lo que en las películas de acción es lo que ocurre cuando el camarógrafo va con la cámara en la mano. Uno no logra compensar el bamboleo de uno al correr con la cámara en la mano. Y esto es lo que se obtiene. Así viven la vida los pacientes que tienen falla total de los aparatos vestibulares y que no pueden captar movimiento y que no pueden compensar con sus ojos. Este síntoma se llama osiloxia. Entonces, dentro de este modelo, la conexión entre ojo y aparato vestibular en el humano es de vital importancia y considera los reflejos vestíbulo-oculares. Y hablo en plural porque el reflejo que les acabo de contar con más precisión es el rotacional, que es por lejos el más importante. Es importante que también sepan, como cultura general, que existe un reflejo de traslación, de que si muevo la cabeza de izquierda a derecha en un eje lineal, en una aceleración lineal, también va a haber una compensación de los ojos para poder mantener la vista directo hacia el objetivo que yo estoy mirando. Y hay un reflejo arcaico que hemos heredado del tiempo en que nuestros ojos no funcionaban de forma conjugada, que se llama counter roll, que en realidad es un reflejo vestigial. Pero es para que tengan la noción de que existe más de un tipo de reflejo vestibulocular, aunque cuando en general hablamos de reflejo vestibulocular nos referimos al rotacional, de poder mover en dirección opuesta los ojos a la dirección de un giro de la cabeza. Y como ya hemos repetido, es uno de los reflejos más simples, rápidos y precisos, no solamente del cuerpo en general, sino de todos los movimientos oculares. Se genera un arco de muy pocas neuronas, dos neuronas hacia ipsilateral, dos neuronas a contralateral con respecto al canal semicircular que está siendo estimulado. Lo vamos a ver en unas par de diapositivas más. Pero lo que ocurre es que aparato vestibular detecta giro, envía señal a núcleos vestibulares envía señal a núcleos oculomotores, como el oculomotor y el abducens, y estos, a su vez, como ya vimos antes, envían la información a los músculos extraoculares. Ahí en rojo está el lugar donde están los núcleos vestibulares. Y esto nos lleva entonces a tener que hablar de esta parte del diagrama para poder completar la oculomotilidad, que tiene que ver con el sistema vestibular. Porque el sistema vestibular, que es esta pata de nuestro sistema del equilibrio integrado, tiene la tarea de, en este mundo en movimiento, de poder ayudar a dar las señales para responder al movimiento, que tiene que ver, como no hemos visto todavía, a la función de no caerse, de no solamente responder a la pregunta ¿dónde estoy?, sino responder a la pregunta ¿dónde quiero estar?, y asegurarse que eso se logre. Y, como ya hemos adelantado, tiene la misión de mantener un campo visual estable. Y esa es la función del equilibrio integrado, este gran sistema de equilibrio, donde probablemente el sistema vestibular es el que da información muy fina, pero sobre todo la más rápida de todo el sistema. El sistema visual y el propioceptivo tardan varios cientos de milisegundos en ofrecer la información de movimiento del cuerpo o del entorno, mientras que el sistema vestibular es capaz de entregar información, como ya hemos visto, en menos de 10 milisegundos. El oído interno está separado en dos subsistemas, uno de canales semicirculares que están encargados de medir giro, llámese más correctamente aceleración angular, y un sistema de utrículo y sáculo que está encargado de medir aceleración lineal, desplazamientos lineales en el mundo.
Un desplazamiento o aceleración lineal a la cual estamos expuestos permanentemente es la fuerza de gravedad. Recordemos por el principio de equivalencia de Einstein de que la fuerza de gravedad es equivalente a que nosotros estuvimos acelerando, siempre aumentando nuestra velocidad en dirección hacia arriba. Entonces el utrículo y el saco detectan esta aceleración lineal persistente y es el utrículo y el sáculo el que nos dicen en todo momento dónde está el suelo, dónde está empujando la fuerza de gravedad. Esto se logra gracias a estas partículas que viven en el utrículo y el sáculo, que son los otolitos, otoconias, popularmente conocidos como las piedrecitas o cristales del oído, que son cristales de oxalato de calcio que interactúan con la fuerza de gravedad y que empujan siempre hacia abajo e interactúan activando un neuroepitelio en la superficie del utrículo y el sáculo que, como veremos, puede traducir esta información de presión o de dirección o desplazamiento de los otolitos dentro del utrículo y el sáculo, modificándolo en una información neural. Pero detengámonos con un poco más de detalle en entender cómo funcionan los canales semicirculares. Para empezar a entender que cada oído tiene 3 canales semicirculares que están orientados en un sistema ortogonal, cada uno en 90 grados con respecto a los otros dos. Más o menos como lo presenta aquí Manolito, donde el canal horizontal está en un eje aproximadamente 30 grados desviado del eje horizontal real de la cara, como en este plano azul que están viendo, donde un canal horizontal del oído derecho está absolutamente coplanar, comparte el mismo plano con el canal horizontal del lado izquierdo. Los canales verticales, o llamados también anterior y posterior, están vistos desde arriba como si marcaran una X y están también dispuestos en 90 grados con respecto a sí y con respecto al plano horizontal. Sería más simple si los dos canales estuvieran orientados en un plano medio sagital y en un medio coronal, pero no. Están orientados de tal forma de que están desviados 45 grados del eje medio sagital. Pero es importante entender que el canal anterior de un oído es coplanar con el canal posterior del otro oído. O sea, siempre tenemos una pareja de canales que están dispuestos en uno de 3 planos que en su conjunto abarcan la totalidad de los ejes del espacio. Cada canal semicircular es una manguera vacía. Mentira, es una manguera que está llena de un líquido que se llama endolinfa, que es muy parecido al líquido cefalorraquídeo. Y esta manguera está interrumpida por una cúpula gelatinosa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno gira la cabeza, por ejemplo, aquí se gira la cabeza hacia la derecha, la endolinfa que está dentro del canal se queda estática en el espacio, pero si toda la estructura gira hacia la derecha, como esto queda quieto dentro, es equivalente a que si la endolinfa girara hacia el otro lado. Piensen en una botella con agua que uno la gira rápidamente en una dirección. El agua de la botella se va a aconchar en el poto de la botella o en el extremo del cual se está alejando la botella por el fenómeno de inercia. Lo mismo ocurre con la endolinfa dentro del canal semicircular. Giro la cabeza en esta dirección, aquí hacia la izquierda en la imagen. La endolinfa gira hacia la derecha. Y esa endolinfa va a empujar la cúpula. Y como empuja la cúpula, va a alterar este neuroepitelio que se llaman células ciliadas, que son muy semejantes, extremadamente semejantes a las células ciliadas de la parte coclear. El asunto es que en reposo, las células ciliadas del aparato vestibular tienen una tasa de descarga activa que más o menos de 100 espigas por segundo. Si la cúpula se deflecta en una dirección inhibitoria, va a disminuir la tasa de descarga y va a ser registrado como que este oído se está apagando un poco en su función. Pero si la cúpula se deflecta en la otra dirección, va a aumentar la tasa de descarga. O sea, el movimiento si uno gira la cabeza en una dirección, un canal semicircular se va a estimular y si uno la gira en la otra dirección, ese canal se va a inhibir. Aquí lo mismo, un dibujo simplificado. Aquí está mi cilio en una actividad eléctrica basal.
Giro la cabeza en esta dirección, ahí la giré. La endolinfa que queda relativamente quieta es equivalente a que se girara en la dirección opuesta al giro de la cabeza. Eso genera una deflexión de la cúpula. La cúpula, al deflectarse en esta orientación, va a generar en este ejemplo una disminución de la actividad eléctrica, dando una señal inhibitoria. Esto se logra gracias a las células ciliares internas que ya conocieron de la parte coclea, que tiene estos maravillosos cilios que vemos aquí en esta foto, y que estos cilios tienen cadenas moleculares que anclan cada cilio con el anterior, y al tensarse estos cilios, al separarse estos cilios, estas cadenas moleculares abren mecánicamente estos canales, las compuertas de estos canales, permitiendo un mayor flujo de iones y por lo tanto favoreciendo potenciales de cambios del voltaje del potencial de membrana que va a llevar finalmente a un estímulo sináptico en el botón de la célula ciliar interna y finalmente a potenciales de acción. Por supuesto, si los cilios se desplazan en el otro sentido y se agrupan, se juntan los cilios, las cadenas moleculares se van a destensar, se van a aflojar y estas compuertas se van a cerrar, disminuyendo el flujo de iones. ¿Qué es lo que ocurre cuando la tasa de actividad eléctrica disminuye? Ahora, si el movimiento de cabeza es al otro lado, la cúpula se va a deflectar en la otra dirección, que en este caso, en este ejemplo, va a ser separar los cilios, y al separar los cilios va a aumentar el flujo de iones y va a haber un estímulo finalmente positivo o excitatorio al aumentar la tasa de descarga basal de las células ciliares internas del sistema vestibular. Y es importante entender que en los sistemas excitatorios, el inhibitorio no puede bajar la tasa de descarga más abajo del mínimo, mientras que en el excitatorio, el aumento de la tasa de descarga, la verdad es que el techo por el cual puede subir, el rango dinámico que puede alcanzar es mucho más alto. Como tenemos dos oídos y estos están puestos de forma especular, y estos comparten, claro, cuando uno gira la cabeza en un sentido, siempre va a haber un canal que va a estar aumentando su tasa de descarga y otro que va a estar disminuyendo su tasa de descarga. Los dos sonidos van a estar sensados por el giro de forma opuesta y esta información complementaria es redundante y ayuda a dar mucha precisión a los canales semicirculares para evaluar los giros a los cuales se somete la cabeza. Ahora, cuando ya tenemos este fenómeno, donde uno aumenta su tasa de descarga y el otro la disminuye, esa información tiene que ser llevada al ojo para completar el reflejo vestibular. Este tema es muy simple, donde el fondo dice lo mismo que ya comentamos en algún momento. Este aumento de actividad excitatoria de un oído inhibitorio del otro, esto va a aumentar los niveles de actividad para calcular el tiempo que se hace que se compara la actividad vestibular de un lado con respecto al otro. Y esa información que va rápidamente a lo que incluso acusan, ¿cierto? Para el caso de los giros horizontales, que es lo que va a ser estudiando más clásico, y la acusan a través de un fascículo longitudinal menor para enviar información a un oculomotor, se usa para enviar información al oculomotor de un lado, mientras que la abducen directamente enviará información a él. Por ejemplo, giro la cabeza hacia en esta dirección, hacia este lado, hacia la, supongamos que hacia la derecha, ya estoy confundido, pero giramos en esta dirección, lo cual va a activar este aparato vestibular. El aparato vestibular izquierdo, estamos girando la cabeza hacia la izquierda, se activa el aparato vestibular izquierdo, el aparato vestibular izquierdo va a activar finalmente el recto lateral de este ojo y el recto medial de este ojo, moviendo los ojos, lo dije totalmente al revés, estamos moviendo la cabeza hacia la derecha, se activa el oído derecho va a activar el recto medial de este ojo girando el ojo hacia allá, y el recto lateral haciendo girar el ojo hacia la misma dirección. Gira la cabeza en este sentido, los ojos giran en sentido opuesto para mantener la mirada en la dirección del objeto que se estaba mirando inicialmente. Entonces, aparato vestibular, núcleo abducens oculomotor, músculos extraoculares, esta es la vía. Esto es lo que le vamos a preguntar a cada rato. Lo mismo de nuevo, en otro monito. Importante entender que el ejemplo que les acabo de dar es el ejemplo del canal lateral,
pero que los canales posterior y anterior, los canales verticales, están conectados con los músculos rectos inferior y superior y con los oblicuos. Dado que los canales verticales anterior y posterior están dispuestos en un ángulo 45 grados con respecto al eje medio sagital, necesitamos, para mover los ojos en el mismo plano del canal estimulado, para poder responder al movimiento en este canal que es más diagonaloide, necesitamos en el fondo estimular también el oblicuo superior e inferior para rotar los ojos en este mismo plano. Lo que da que si estimulamos un canal únicamente, vamos a tener un movimiento ocular finalmente que es parcialmente vertical y parcialmente rotatorio. El asunto es que finalmente la combinación cuando hacemos cualquier giro, cualquier movimiento de la cabeza va a estimular uno o más de los tres canales en cada oído, de los 6 canales en total, y la suma vectorial de qué canales son estimulados envía la información suficiente a los músculos extraoculares para poder responder a cualquier tipo de movimiento y poder responder mirando hacia el frente. Esto es el reflejo vestíbulo ocular, que es el movimiento de los movimientos oculares, el que se relaciona con el sistema vestibular y está íntimamente relacionado con mantener el equilibrio. Este reflejo es tan potente que es difícil suprimirlo, como por ejemplo en este ejemplo donde estoy girando junto con la cámara y estoy tratando de mirar la cámara. Acá sí, aunque mi cabeza realmente está girando, parece que los ojos estuvieran quietos. Esto nuevamente es una ilusión y es falso, porque el reflejo vestibulocular siempre se activa en movimiento, siempre se activa en movimiento, siempre se activa, y lo que tengo que hacer para poder, es tan primordial que es difícil suprimirlo. Requiere una maquinaria muy similar al seguimiento lento para suprimirlo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando estoy girando así, el reflejo vestibular está activo y estoy ocupando seguimiento lento